Corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía y Reconciliación del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputado. El día 12 de septiembre del 2019, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía. El miércoles 18 de septiembre del 2019, en la Gaceta Parlamentaria, año 22º, número 5368 de la Cámara de Diputados, se dio cuenta de la recepción formal de dicha iniciativa del Ejecutivo Federal. En el artículo segundo transitorio de dicha iniciativa se señala que los gobiernos y las legislaturas de las entidades federativas podrán promover en el ámbito de sus atribuciones la expedición de leyes de amnistía por los delitos del fuero común. En este orden de ideas es que el día de hoy, quienes suscribimos la presente propuesta, venimos a someter a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía y Reconciliación del Estado de Zacatecas. El máximo Tribunal Constitucional de nuestro país, en la tesis 85/2009, ha señalado que los grupos sociales en situación de vulnerabilidad son aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos enfrentan situaciones de riesgo y discriminación, mismas que les impide mejorar su calidad de vida. Por lo tanto, requieren de la atención e inversión del gobierno para lograr un mejor nivel de bienestar en los distintos ámbitos, a fin de disminuir sus condiciones de desventaja. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 102, apartado A, mandata el derecho de que la impartición de justicia pronta y expedita. El mismo principio está replicado en el artículo 31 de la Carta Magna de nuestro Estado. Sin embargo, los datos disponibles demuestran que existe una relación inversa entre el acceso a la justicia y la condición económica de las personas. A mayor vulnerabilidad social, las personas tienen menores posibilidades de acceder a una justicia imparcial, pronta y expedita. El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal del 2019, elaborado por el INEGI, da cuenta de la estrecha relación entre pobreza y denegación de justicia. Esta dialéctica de pobreza e injusticia es una realidad que a diario lastima a las y los zacatecanos. Dicho estudio señala que existe un número considerable de personas privadas de su libertad, donde el distintivo son delitos menores, muchas veces provocados por el hambre y la pobreza. Asimismo, hay otros elementos distintivos que llaman sobremanera la atención, tales como el analfabetismo, baja escolaridad o su pertenencia a grupos o comunidades indígenas. Dicho sea de paso, de la población total recluida en los penales de la entidad federativa por delitos del fuero común, sobresale el número de personas que por su condición socioeconómica está incluida. Entre ellos destacan 3 grupos: mujeres, jóvenes y personas indígenas. No es erróneo afirmar que estos grupos poblacionales se encuentran privados de su libertad a causa de la pobreza y la falta de oportunidades de educación y empleo. Se trata de víctimas de la marginación que son orillados a delinquir por grupos delincuenciales que ofertan falsas oportunidades de ingreso y mejora, como es el caso de los jóvenes. Se trata de víctimas de la pobreza a las que se les niega el derecho humano al debido proceso porque no hablan el idioma ni entienden los delitos que se les están imputando, como en el caso de los indígenas. O bien, se trata de víctimas a las que se les niega la posibilidad de decidir plenamente sobre su cuerpo y hacer efectivos sus derechos sexuales y reproductivos, como en el caso de las mujeres con escasos ingresos.
Debe considerarse que estas personas indígenas, jóvenes y mujeres, no representan una amenaza para la sociedad. En cambio, su estancia en prisión puede condenarlas a formar parte de la delincuencia organizada o llevarlas a cometer nuevos delitos, ya sea dentro de los penales o al salir de ellos. Por lo tanto, la propuesta de esta iniciativa es sencilla y clara. Con esta ley se busca beneficiar a las mujeres jóvenes y personas indígenas que por su elevada vulnerabilidad social han cometido conductas antisociales. Bien lo dijo José María Morelos y Pavón en Los Sentimientos de la Nación, en su punto 15, señalaba el siervo de la nación que la esclavitud se proscribía para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguiría a un americano de otro el vicio y la virtud. Es compromiso permanente de quienes hoy somos gobierno en la República hacer todo lo posible por aliviar las injusticias que padece el pueblo de México, una de las cuales es la carencia de posibilidades de acceder a la justicia pronta y expedita. En este sentido, consideramos necesario y urgente conceder la libertad y dar nuevas oportunidades de reinserción social a quienes han cometido conductas delictivas menores. No perdamos de vista que la amnistía es un instrumento del que dispone el Estado a través del Poder Legislativo para otorgar a ciertas personas indiciadas o privadas de su libertad el perdón por actos delictivos, de tal forma que puedan reintegrarse a la vida social. El artículo 65, fracción 29 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas señala que es facultad de esta legislatura la de conceder amnistía cuando se trate de delitos de la competencia de los tribunales del Estado. Esta ley de amnistía y reconciliación del Estado de Zacatecas es una expresión concreta de ese compromiso, así como una manifestación de nuestra voluntad de arrancar de raíz las causas de la pobreza y la marginación. Pero también es producto de un ejercicio de reflexión para desmantelar la lógica y el aparato institucional de la guerra contra las drogas y el crimen organizado. Llevamos más de 12 años de conflicto letal vinculado al crimen organizado, donde lo deseable es sustituir paulatinamente el enfoque de seguridad de mano dura, liderado por militares y policías, por políticas, planes y programas más efectivos de corte social, económico y cultural, que apunten a establecer las condiciones necesarias para la paz. La presente ley de amnistía y reconciliación del Estado de Zacatecas plantea decretar amnistía en favor de las personas en contra de quienes se hayan ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales de la entidad, que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas y por los delitos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la presente ley. Se decretará amnistía en los supuestos del delito de aborto en cualquiera de sus modalidades previsto en el Código Penal de la entidad cuando se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido y se impute a las y los médicos o a las leyes y a los parteros siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia, con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido. Por cualquier delito a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura, por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de libertad de más de 5 años, y por sedición y delitos políticos, siempre que no se trate de terrorismo y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego. Es importante dejar claro y señalar que la propuesta plantea no conceder el beneficio de la ley a quienes hayan cometido delitos contra la vida, la integridad corporal, secuestro o hayan utilizado en la comisión del delito violencia o armas de fuego.
Tampoco se podrán beneficiar las personas indiciadas por los delitos a que se refiere el Código Penal para el Estado de Zacatecas como calificados. En la iniciativa se plantea que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas solicite a petición de la persona interesada o de oficio la aplicación de esta ley, declarando respecto de sus beneficiarios extinguida el ejercicio de la acción penal. Para efectos de las solicitudes que presentan las personas que hayan sido vinculadas a proceso o sentenciadas por las conductas señaladas como sedición y delitos políticos, se deberá solicitar la determinación por parte de la Secretaría General de Gobierno. El gobernador del Estado deberá integrar una comisión que coordinará los actos para facilitar y vigilar la aplicación de la presente ley y que deberá solicitar a la Fiscalía General de Justicia de la entidad la aplicación de la misma. En los casos en que considere un hecho encuadra dentro de algún supuesto de los previstos en esta ley, dentro de esta comisión deberá considerarse a la diputada o diputado que presida la Comisión de Justicia de la legislatura de la entidad. Las solicitudes también podrán ser presentadas por los familiares directos o interesados o por organismos públicos defensores de derechos humanos. Las personas que se encuentren en un proceso judicial por los delitos a que se refiere el artículo 1 de la presente ley se podrán beneficiar de la amnistía mediante la solicitud correspondiente. La amnistía extinguirá las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que se establecen en esta ley, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla, así como los derechos de las víctimas de conformidad con la legislación aplicable. Los efectos de esta ley se producirán a partir de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas declare extinguida la acción penal o la autoridad judicial sobresea el proceso en trámite, revoque la aprehensión librada y ordene la liberación según corresponda. Las autoridades ejecutoras de la pena podrán en inmediata libertad a las personas inculpadas, procesadas o sentenciadas beneficiarias de la presente ley, preservando su confidencialidad. También se establece que las personas a quienes beneficie esta ley no podrán ser en lo futuro detenidas ni procesadas por los mismos hechos. En los artículos transitorios se señala que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, y que las erogaciones que se presenten con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se realizarán con cargo al presupuesto de egresos de la entidad aprobada para el ejercicio fiscal correspondiente, y los subsecuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, del Poder Judicial de la entidad, así como de las dependencias de la Administración Pública Estatal que intervengan en su aplicación. Compañeras y compañeros diputados, quienes suscribimos esta iniciativa, no olvidamos que en un pasaje de la Ilíada de Aquiles, postrado en el reino de los muertos, reflexiona y piensa que es preferible conocer la vejez siendo el siervo de un siervo que no conocerla siendo el monarca de las sombras. Toca a los funcionarios y encargados de la seguridad de las y los zacatecanos repensar qué tipo de Zacatecas quieren. ¿Están dispuestos a ser siervos de un pueblo que anhela la paz o preferirían seguir siendo monarcas en la tierra de los muertos? Pacificar y reconciliar quiere decir abandonar el enfoque punitivo y reactivo que considera que con más balas, policías o militares en las calles se resolverá el problema. Pacificar y reconciliar implica sanar las heridas en las comunidades y en los pueblos, en los municipios y en las regiones de Zacatecas. Pacificar y reconciliar significa tender puentes entre la sociedad y las autoridades para que éstas se asuman al servicio de aquella y le den razones a la gente para volver a creer en la política como medio de resolución de conflictos. Pacificar y reconciliar supone atender las causas que motivan la violencia desde un enfoque preventivo y social, de salud pública y de integración de los más marginados y vulnerables. La confrontación propicia
la radicalización de las posturas. Urge pacificar y reconciliar a Zacatecas. Contra la reconciliación, ha dicho Javier Cercas en Anatomía de un Instante, solo están los que no conocen las guerras y los cobardes. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Diputado presidente, para preguntarle al diputado promovente si me permite suscribirme a su iniciativa. Claro que sí. En los Muñoz. mismos términos, Héctor Menchaca. Muñoz González, en los mismos términos, por favor. Muy bien. Claro que sí. Diputado presidente, si ahora sí puedo, Gracias, con fundamento presidente, en lo concluya. dispuesto Esté bien, en el artículo diputado, muchas 31 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, que a la letra dice que los grupos parlamentarios podrán fijar su postura respecto a las iniciativas. Ahora sí le solicito, si me permite, hacer uso de la voz, puesto que es compañero el ¿En diputado. ¿En qué momento procesal establece que va a fijar su postura? Que le pasen todo el capítulo. Es un derecho de los grupos Sí, mija. parlamentarios. Sí, diputada, con todo gusto. En el momento en que se mete a discusión es cuando puede exponer la postura de cada grupo parlamentario, de cada diputado. Bueno, sí siento que son vulnerados mis derechos como diputada, porque también acepté pues pasarlo a asuntos generales, mi punto de opinión, y también se me han violentado, vulnerado ahí mis derechos en asuntos generales cuando ponen música, cuando estoy dando mi participación. Entonces, pues, diputado, pues ya no sé si lo está haciendo usted de acuerdo al reglamento o porque tal vez la negativa que tenga sea para dar por usos, por motivos ideológicos, partidarios y no laicos lo que usted está haciendo. No son ni motivos religiosos ni motivos partidistas. Estoy cumpliendo con el reglamento. El 31 se refiere a los grupos parlamentarios coadyuvarán en los trabajos de la legislatura y tendrán derecho a organizarse para tal fin. Los diputados en una o varias afiliaciones políticas que constituyan un grupo parlamentario lo serán solo para impulsar una agenda legislativa común. Contarán con las prerrogativas y representación en su grupo parlamentario partidista. El artículo 31, los grupos parlamentarios podrán fijar su postura respecto a las iniciativas y dictámenes y deberán… Pero estamos hablando de dos cosas distintas, diputada. Una es iniciativa y otra es dictamen. Este es el actualizado, no sé si lo tengamos el reglamento actualizado. Puntos de acuerdo, ¿no? Este es el que está publicado en esta legislatura de la Dice, 63 los grupos legislatura. parlamentarios podrán fijar su postura respecto, es el 32, de las iniciativas y dictámenes y deberán reunirse una vez a la semana. ¿Sí? Entonces, sí estamos hablando del mismo… yo lo que entiendo es que, Reglamento General del de acuerdo Poder al procedimiento, hay un momento donde usted puede manifestar, ya si así lo decide su grupo parlamentario, la postura del grupo parlamentario o la personal, Sí, cuando es se que trata entiendo del que debate. una parte es en dictamen y otra en iniciativa, y yo estoy hablando de la iniciativa, no en la discusión del dictamen. Sí, pero no puede en cada momento que usted considera por procedimiento, no puede estar fijando su postura cada vez que usted lo considere. Si no, todos haríamos lo mismo y queda muy establecido, queda muy claro lo que es el procedimiento legislativo. ¿Cuándo es discusión? ¿Cuándo es lectura? Si se fija, el orden del día dice lectura de la iniciativa. Nunca dice, y cuando va a hacer discusión, dice discusión y aprobación en su caso o no. Bueno, espero que en asuntos generales no me pongan música y se pueda escuchar Creo bien mi yo creí que había participación. quedado aclarado esa situación, si no la aclaramos con la gente. Yo no manejo el sonido, ni manejo esas cuestiones del internet.
que quede claro nada más eso. No es ninguna mala fe hacia su persona. Si fuera mala fe, yo creo que evidenciaríamos cuando nada más quieren estar para dar lectura y se salen y no escuchan a los demás compañeros, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es una postura estar señalando, sí hay que apegarnos al reglamento, yo solicitaría eso nada más, hay que pegarnos al reglamento y desde esa perspectiva, las veces que quiera hablar en el proceso, en el momento procesal oportuno, obviamente que el micrófono es un derecho de todos y de todas las diputadas. Muchas gracias. A la iniciativa leída se turna a la Comisión de Justicia.